Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un momento nada más con el diputado nacional Julio Ferreira. Vamos a hablar sobre un proyecto de su autoría que puede ser muy útil en este momento. Pero también le vamos a preguntar, naturalmente, cómo está viendo la situación actual a esta hora en la provincia de Jujuy. Coronavirus, femicidios, crisis económica, en fin, un combo dramático. A propósito, la degradación es la prueba de este dramático presente que estamos viviendo. ¿Servirá este presente para explicar cómo ha sido la dinámica política en estos últimos años? Digo, la experiencia de lo que nos está pasando, ¿servirá para analizar esto? ¿Para entender las travesuras del poder? Me parece que deberíamos considerar estas dos preguntas para intentar comprender el fenómeno y definir cómo se sigue, o en todo caso, cómo seguimos. Esta destrucción sistemática que genera la praxis política o de algunos dirigentes políticos se ha naturalizado definitivamente. Mire, la provincia está atravesada por la degradación de la cual estoy hablando, moral y material. Pero ojo, esto no es producto de ningún fenómeno natural, ¿eh? Aquí hay un método, me parece a mí, para la destrucción sistemática. Esta destrucción sistemática que tiene una consecuencia inmediata, que es la frustración crónica. ¿Se da cuenta? La política no está definitivamente, creo yo, no la política, sino algún sector de la dirigencia, no está a la altura de las circunstancias. Vea lo que se hace día a día. Examine las decisiones que se toman. Los jujeños, creo yo, en algún momento deberán tomar la decisión colectiva de dejar atrás la idea de que Jujuy sigue siendo esto. ¿Morales vino a cambiar esto, sí o no? Pero resulta que estamos peor que antes. Y ojo, no es la pandemia. En todo caso, la pandemia vino a confirmar lo que venimos denunciando desde hace algunos años. La pandemia ha potenciado, de alguna manera, nuestras denuncias, sus denuncias o advertencias sobre lo que se está haciendo mal. En definitiva, Morales, sin ideas, sin plan, lo único que ha logrado es forzar a los jujeños a, de alguna manera, convivir con todas las versiones de deterioros posibles. Esto es lo que me parece a mí, esta es la cuestión de fondo, que me parece a mí es tiempo de comenzar a pensar. Dentro de tanto ruido hay que pararse un minuto y pensar estas cosas. La cuestión de fondo, la cuestión de fondo. En un minuto, ya estamos en condiciones. ¿Cómo le va, don Julio? Gracias por estar acá, muy amable. Buen día, un gusto estar acá. Bueno, cuénteme, me interesa un proyecto de su autoría, alcancé a leerlo, pero antes que nada quiero preguntarle cómo está viviendo este momento actual. Y tengo unos cuantos años y he pasado por unos cuantos periodos malos, pero creo que este es uno de los peores que nos tocó vivir, tal vez el peor. Y lo malo es que no se vislumbran alternativas que nos den, digamos, una luz de esperanza de que esto se va a corregir. Aquí hay que hacer cosas que van a ser traumáticas, pero que sin hacerlas no vamos a salir. No podemos seguir repitiendo errores. Y acá, alguna vez dije en algún programa tuyo, de que el problema es que acá nadie se hace cargo. La culpa siempre es del otro. Va siendo hora que miremos para adentro qué es lo que estamos haciendo mal. Para no andar con vuelta. Cuando estuvimos dando el grito de soberanía allá por 1938, ya al país lo venían estafando. Y se siguió repitiendo. Y esa corrupción que empezó arriba fue bajando y llegó hasta el piso.
lamentablemente. La situación de nuestra provincia, que es lo que a mí más me preocupa, errores tras errores. Y sin la capacidad de autocrítica, de sentarse un segundo a reconocer que me estoy equivocando para cambiar. Es mucho más honorable aceptar el error y tratar de corregirlo que mantenerse por una cuestión de soberbia en una posición que es equivocada. Decía Perón una frase que yo repito siempre: la única verdad es la realidad. La realidad de nuestra provincia, esta que vivimos hoy. Coronavirus, que erróneamente nos consideramos Gardel, de la noche a la mañana tuvimos 10 casos y se nos derrumbó la estantería. Y hasta hoy no sabemos cómo salir. Una cuarentena, que ya no se llama cuarentena por el tiempo pasado, que ha destruido la economía, que nos ha dejado a un montón de compañeros sin trabajo. El que vivía del día a día, hoy vive del plancito que le están dando. Pero como ya no va a haber plata para el plancito, ¿de qué va a vivir ese compañero al que le quitaron la posibilidad de estar en la esquina vendiendo algo? Tenemos el problema de la falta de seguridad. Nos preguntamos, ¿y las cámaras de seguridad? ¿Dónde están? Se autorizaron créditos millonarios para eso. ¿Dónde están las cámaras? Cuando pasa algo, ponemos el grito en el cielo, pasan unos días y bajamos. Ahora no he tenido oportunidad de leer en profundidad la ley que se sancionó ayer en la legislatura. Lo poco que pude ver, que es una copia en muchos aspectos de una ley que ya habían sancionado antes el gobierno de Macri, pero no es cuestión de que cada vez que pasa algo hagamos un organismo nuevo. Utilicemos con eficiencia lo que ya tenemos. Ahora, ahí hay un tema de conducción, Julio, ¿no? Es decir, la falla está en la conducción. Mire, Porque yo me imagino que, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Humano, por ejemplo, debe haber gente de años que conoce la temática. sí, Entonces, el problema está en la conducción. ¿A la gente hay que conducirla o no? bueno. Lamentablemente, este combo de fallas, este combo de ineptitudes, coronados con una buena dosis de soberbia, ha llevado a la provincia a la peor situación de su historia. Yo no veo la hora de que se pueda estar en Buenos Aires para ver qué podemos hacer para los sectores que pueden, digamos, generar algún producto que beneficie a la provincia y que pueda dar empleo. Es imperioso. Por otra parte, lo que más preocupa, nuestra juventud, sin salida, sin posibilidad de futuro. Es decir, le han robado el futuro a la juventud. Y hay que devolvérselo, tienen derecho. Cuando ven los chicos atrevidos que gritan, que son irrespetuosos, no está bien lo que hacen. Pero esa rebeldía es producto de la falta de horizonte, Claro. de la falta de expectativa. Y todo esto no es sino producto de la corrupción. La corrupción es la responsable de todo lo que hoy nos pasa. Ahora, Julio, esto, por ejemplo, usted convive o ha tenido la experiencia de convivir con dirigentes de todo el país en el Congreso. ¿Esto lo entiende la dirigencia o no? He tenido muy pocas posibilidades de diálogo porque Sí, entiendo. prácticamente en 2 meses estuvimos de vuelta en Jujuy. Entiendo. Pero observo cierto fanatismo en todos los actores políticos del signo que vos quieras. Soy de Juntos por el Cambio, me opongo a todo lo que se proponga. Somos nosotros, tenemos una posición cerrada también. Yo tuve oportunidad antes de ayer, estábamos en reunión de comisión,
por el problema de salud, para la compra de la vacuna para el coronavirus. Y como en un cuarto intermedio que se hizo, esas inquietudes que yo tenía quedaron resueltas. Yo lo dije cuando me dieron la palabra, que habían satisfecho mis expectativas, lo que se había incorporado a la ley, pero que no podía dejar de decir que la situación del país obliga a que depongamos algunas actitudes de enfrentamiento. No es posible que estemos en la chicana permanente tratando de sacar ventaja. Si con la inteligencia del otro y la nuestra podemos sacar la mejor ley, lo hagamos de común acuerdo. Porque acá lo que está por encima de todo es el interés del país. Y las consecuencias, digamos, de los errores se están pagando demasiado caros. Y el país hoy tiene una deuda externa a pagar casi imposible, porque la tiene que pagar. No tiene acceso a crédito. ¿Quién le va a fiar a la Argentina? Ya nadie. Tenemos el problema de los productores que esconden los granos, porque le pagamos un dólar muy bajo, pero importan al dólar. Bueno, son todas cuestiones que tenemos que verlas objetivamente, no cerrado en una posición, sino verlo objetivamente. Sí, el productor no me puede vender la producción a $50, pero cuando él vaya a comprar insumos, lo va a pagar con el otro dólar. Por otra parte, ¿qué jugarreta es esta? Tenemos dólares esto, dólares esto, dólares esto. No funciona. Necesitamos que todos los actores propios y extraños se den la mano y pongan el país por delante. Julio, y a propósito, usted tiene un proyecto presentado que usted entiende puede hacer un aporte para ordenar un poco esto. El proyecto que yo presenté está orientado a beneficiar a todos sin perjudicar a nadie. Por ejemplo, el ahorro siempre se dijo que es la base de la fortuna. Hasta la capacidad de ahorro se la quitaron a los argentinos. Cuando alguien compra $1 para ahorrar, no es que no sea patriota, que sea un vendepatria, lo que hace ese ciudadano es comprar una moneda que mantenga su valor porque está ahorrando para algo, para un futuro. No tenemos que ser soberbios. ¿Quién va a ahorrar hoy un peso argentino si a fin de año va a tener 50 centavos? Entonces, si no tenemos la solución porque no encontramos la forma de hacer valer nuestra moneda, para lo cual va a tener que pasar mucho tiempo, veamos la forma de garantizarle el ahorro a los ciudadanos y que el país tenga recursos para poder hacer obras que son imprescindibles. Que eso es lo que contempla el proyecto de ley que yo he presentado. Que un ciudadano que va y deposita 1.000 pesos, Sí. se le ponga el equivalente en dólares al momento que lo deposita, al dólar que fija el Banco Central a ese momento. Al vencimiento, supongamos los 6 meses, vemos cuántos dólares eran acá y cuántos dólares son acá. Y le respetamos el depósito con el equivalente a dólares. Entonces, ese hombre va a tener la expectativa de que pone peso, pero garantizado por el valor dólar. Tenemos que recuperar la confianza de los argentinos. Y para evitar que con una simple resolución cambien las reglas del juego, el proyecto establece que solo podrá ser modificado con acuerdo de ambas cámaras del Congreso. Que no aparezca un presidente del Banco Central y te cambie las reglas de juego. Entiendo. El 50% de los ahorros de los ciudadanos en este plan, el Estado los podría utilizar para hacer obras que son imprescindibles y para los cuales no va a conseguir créditos. Y que por otra parte va siendo hora que dejemos de vivir al fiado.
va haciendo ahora que empecemos a tratar de recuperarnos. Hay países que el ahorro de los ciudadanos que confían en sus gobiernos supera el 100% del Producto Bruto Interno. Ese gobierno no necesita salir a pedir prestado. Pero ¿qué pasa con el ciudadano de ese país? Tiene toda la garantía de que su dinero está en buenas manos. Bueno, es un tema de confianza. Bueno, tenemos que recuperar la confianza en los ciudadanos. Claro. Tenemos que recuperar la capacidad de pago de nuestro país. Tenemos que generar recursos para poder hacer cosas que nos permitan crecer. No hay ninguna razón para que esta ley no sea tratado ya. ¿Esto está ingresado ya? Está ingresado. De todo lo que venimos tratando, lo de la pandemia era lo más importante. Y este proyecto de ley es lo que sigue. Ayer el ministro de Economía hizo una serie de propuestas para esto y lo otro. Lamento decirlo, no cayeron bien. No. Con este proyecto de ley, el gobierno va a disponer de recursos sin tener que pedir prestado. Independientemente de las objeciones políticas o económicas que le pueden hacer a los anuncios del gobierno, le están observando al ministro Guzmán una incapacidad para comunicar las medidas también. Mire, Es decir, es como que no le habla a la perrada, como dicen acá en Jujuy, ¿no? Es decir, son medidas que a lo mejor pueden ser interesantes, pero no se las comunica como corresponde. ¿Usted advierte esto? el ministro Guzmán habla un idioma que lo entienden solamente los de arriba. Pero alguien tiene que mandar el mensaje hacia abajo. Entiendo. ¿Cuál fue el error del gobierno que se fue? No supo comunicarse con el de abajo. Si vos no la has vivido, no la podés comprender. Entiendo. Pero alguien del gobierno tiene que tener claro el idioma de Guzmán, es de un economista de alto nivel, que bla, perfecto. No es el idioma del pueblo que la sufre día a día. Yo, por ejemplo, le agradezco al destino que me tocó, digamos, padecerla, es decir, no tener nada y abrirme camino a costa de mucho esfuerzo, que es la situación de muchos, igual que yo, pero que hoy no tienen la posibilidad de abrirse camino, porque no hay camino. Porque hay muchos jóvenes con expectativas, con ganas, pero el país no les está ofreciendo nada. Hay que cambiar. Ahora, a propósito, Julio, se conocieron los índices de pobreza esta semana que son realmente dramáticos. ¿Y esto cómo ve que se van parando los distintos referentes para abordar el tema? Los índices de pobreza son dramáticos y más dramático es de que ya no va a ir quedando plata para poder seguir subsidiando la pobreza. La generación de empleo productivo es vital para el país, vital. Estamos en situaciones podríamos llamar de subversión. Por ejemplo, ¿qué es la toma de terrenos? Es un acto totalmente, digamos, ilegal, que subvierte el orden. Entiendo. La policía, que prefiere que el juez no le dé la orden de actuar. El juez que no se anima a darla. ¿En qué país estamos viviendo? Es gravísima la situación. ¿Usted ve escenario, todos estos episodios que usted me comenta, los podría configurar dentro de un escenario de preestallido o no? ¿O sería imprudente decirlo? Cuando se levante la pandemia, la pobreza que va a quedar instalada va a ser terrible. Y la violencia en la calle va a ser imparable. Porque aquel que de la noche a la mañana, que tenía algún rebusque para vivir y de la noche a la mañana lo ha perdido, no tiene muchas alternativas. Ayer incendiaron una comisaría, rompieron todo, porque mataron a un chofer.
Sí. de colectivo. Sí. Aparentemente no fue un intento de robo. Pareciera de que el tema era contra el conductor. Y tan mala suerte del que manejaba que él no tenía que haber estado manejando ese coche. Era otro el chofer. Y lo balearon desde afuera del colectivo. O sea que no había intención de robo, nada. Ahora, Julio, lo traigo un minuto en este mismo contexto a la provincia de Jujuy. ¿Usted no cree que es un error grave el hecho de que, teniendo en cuenta que, usted lo dijo recién, cuando se levante la pandemia, se viene una que mamita querida? Ahora, ¿usted no cree que el gobierno de Jujuy está subestimando lo que se viene? Mire, Ya subestimó el tema de la pandemia. Ahora va a cometer, pareciera que va en el mismo camino. mire, Alejandro, el gobierno perdió el rumbo hace mucho tiempo. Ajá. Y tal vez el exceso de soberbia no le permitió darse cuenta de eso. Y hoy, tal vez aunque ponga su mejor esfuerzo, ya no lo puede revertir. Yo he estado mirando hasta donde pude conseguir información. La deuda en dólares de la provincia es ilevantable. Acá la única posibilidad que hay es que el Estado Nacional se haga cargo de esas deudas. Ahora, no solo que están las deudas que son ilevantables en dólares, sino que además está la duda de la legitimidad de las cosas que se han hecho con esa deuda que se ha contraído. Yo he estado en un organismo donde comprobé que muchas travesuras que se hacen en las provincias se hacen con el Acuerdo de Buenos Aires. El organismo se llamaba PRODIN. Cuando nosotros descubrimos los sobreprecios, bajó la orden de Buenos Aires y nos sacaron del PRODIN para poner otros. El problema del país es la corrupción. Y la provincia, con este nivel, digamos, de soberbia y de falta de criterio del gobierno y de prácticamente casi todos los ministerios, no tiene posibilidad de salir. Las dudas que tenemos son de todo color. Marihuana. ¿Cómo es esto de la marihuana? La ley que se hizo para la empresa que se formó, la facultad de firmar convenio, esto, lo otro, todo lo que quiera. No veo en ningún lado que hable de organismos de control y de control externo, inclusive con actores independientes. Es un tema preocupante. Hablamos de combatir la droga y sembramos la marihuana. Tengo entendido que allá hubo una cosecha. ¿Dónde andará esa cosecha? Todo nos genera preguntas que no tienen respuesta. Si a usted le hubiera tocado gobernar, podría haber pasado. Podría haber pasado. Si a usted le hubiese tocado gobernar en este contexto, Julio, ¿usted ya habría convocado el diálogo a todos aquellos que puedan hacer algún aporte interesante para resolver la crisis? Mire, cuando la situación es crítica, hay que escuchar a todos los actores. Y si el mejor es del bando contrario, bienvenido sea. No hubiera despedido un ministro porque pensara distinto. Porque lo que tenemos que hacer es buscar los mejores, imponerle condiciones rígidas y no perdonar. El que comete una travesura tiene que pagarla. Porque una de las cosas que hay que hacer es desterrar la corrupción. Y hay que desterrarla con el ejemplo. Si no hacemos eso, este país no tiene salida, lamentablemente. ¿Usted cree que dentro del sistema democrático hay que hacer algunas correcciones de funcionamiento del sistema o no? Fíjese que ningún organismo de control funciona, Julio. Se ha creado la Oficina Anticorrupción. Tiene que estar en manos de la oposición. Lógico. Para que investigue. Pero está puesto por una señora que en una declaración que hizo era que le iba a consultar al gobernador. ¿Cómo? La que ponemos para controlar la corrupción va a ir a consultar. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con el... Sí. ¿Qué pasó Sí. con esto que por suerte lo pudimos evitar?
¿Por qué queríamos hacerle juicio al Tribunal de Cuentas? Era para evitar que el Tribunal de Cuentas controle la gestión de gobierno. Y como no lo pudimos intervenir al Tribunal de Cuentas, designamos a algunos funcionarios. ¿Las fiscalías? En Fiscalía. ¿La Fiscalía? No, en el Tribunal de Cuentas. Sí, entiendo, claro. Designamos funcionarios Que son fiscales. que son fiscales. Que responden a moral. Bueno, hay que darle a los organismos de control el poder absoluto. El poder, la responsabilidad y el castigo si no cumplen con la función. Bueno, pero digo, todas estas cosas que pasan, la modificación del Tribunal de Cuentas, si no puedo ir al juicio político, hago tal cosa, tal todo eso, porque hay un sistema que lo permite. Mira, a mí muchos me tenían temor cuando me estaba candidateando, porque yo he demostrado en los organismos que estuve que no me temblaba el pulso para hacer lo que había que hacer. Y lo iba a hacer. Iba a buscar los mejores, los iba a condicionar, iba a ser inflexible en el manejo de los recursos. El registro civil era una organización chiquitita así, con deudas del color que quieras. Dejamos una institución saneada, con locales propios, modernizada, con el sistema documentario ayornado. Paso frente al hipercomodín y la camioneta del registro civil está tirada en la calle, chocada, le faltan las ruedas. Ese es patrimonio de los ciudadanos de Jujuy. Alguien tiene que, si escuchan el programa, ir a preguntarle a los que manejan el registro civil por qué esa camioneta está ahí, en el estado que está. Gracias, Julio. Un gusto. Gracias por venir, muy amable. Julio Ferreira, el diputado nacional. Gracias por venir, Julio, de nuevo, muy amable. Se ha molestado para llegarse a nuestros estudios. Que tenga un gran fin de semana. Chao.